Hola amigos, ¿están de acuerdo en que el silencio de una esposa paciente es más aterrador que su ira? Hoy les tengo preparada una historia realmente fascinante. Imaginen esta escena. Un marido le grita con arrogancia a su mujer. A partir de mañana, te buscas la vida. Eres una derrochadora. Por tu culpa he perdido todo mi dinero. ¿Y cuál fue la reacción de la esposa? No lloró. No suplicó. Simplemente respondió con una palabra. De acuerdo. Pero detrás de ese de acuerdo se escondía un plan que haría que su marido se arrepintiera por el resto de su vida. ¿No sienten curiosidad por saber cómo esta inteligente esposa le dio una lección a su desagradecido marido? Bueno, antes de sumergirnos en la historia, ¿qué tal si pasamos lista para conocernos un poco mejor? No olviden pulsar los botones de me gusta y suscribir. Y en la sección de comentarios, dejen su nombre, la ciudad donde viven y la palabra presente. Tengo curiosidad por saber desde qué lugares tan lejanos nos acompañan los amigos de Historias de Momo. ¿Están listos para presenciar una venganza elegante? Bien, comencemos con la historia. A partir de mañana te buscas la vida. Eres una derrochadora. Por tu culpa he perdido todo mi dinero. El grito de Marcos resonó como un trueno en el amplio salón de nuestra casa. El rostro de mi marido estaba rojo como un tomate. Jadeaba y su dedo apuntaba directamente a mi cara. En el suelo estaban esparcidos los extractos de la tarjeta de crédito y los recibos de las compras del mes, que acababa de lanzar con violencia. Yo me quedé quieta, mirando aquellos papeles con el corazón encogido. Si Marcos se hubiera molestado en leer los detalles, habría visto que aquella suma de cifras no se debía a bolsos de lujo, zapatos de marca o joyas para mí. Era la factura de la luz, abultada por mantener el aire acondicionado del cuarto de su madre, la señora Torres, encendido las 24 horas del día. Era el coste de la leche de fórmula especial para nuestro hijo Mateo, que es alérgico a la leche de vaca normal. Era también el coste del catering para la gran reunión familiar de la que Marcos se había jactado delante de todos los parientes la semana pasada. Pero en ese momento, a los ojos de Marcos, yo no era más que una esposa parásita, una mujer que no trabajaba y que solo sabía malgastar el sueldo de su marido, jefe del equipo de marketing. ¿Por qué no dices nada? Te sientes culpable, ¿eh? Insistió Marcos. Sus ojos me miraban con desprecio. ¿Crees que mi sueldo es un manantial inagotable? Solo este mes, casi 1.000 euros han salido de mi cuenta para cubrir tus tarjetas. ¿Qué clase de esposa eres, Valeria? Solo sabes pedir. Respiré hondo, conteniendo la rabia que me hervía por dentro. Me daban ganas de reírme a carcajadas en su cara. 1.000 euros. Estaba montando un escándalo por 1.000 euros. Había olvidado o pretendía no saber quién pagaba las cuotas del Audi A6 con el que iba a trabajar cada día. No se daba cuenta de a nombre de quién estaba la escritura de propiedad de este chalet de lujo de 2 plantas en La Moraleja. Durante 5 años de matrimonio había elegido el silencio. Dejé que Marcos se sintiera como un rey. Utilicé los fondos de inversión y los ingresos de mis negocios inmobiliarios, heredados de mi difunto padre, para cubrir todo lo que le faltaba al estilo de vida de Marcos, pero lo hacía discretamente. Le transfería dinero a su cuenta bajo el falso concepto de bonus de rendimiento de la central para que se sintiera respetado. Pagué íntegramente las cuotas de sus caprichos con domiciliaciones desde mi cuenta personal, para que él no tuviera que preocuparse. Pero hoy, su orgullo, que había llegado a cotas desorbitadas, se estaba utilizando para aplastarme. Contesta. Valeria, no te quedes ahí parada como una tonta. Le miré directamente a los ojos. Lentamente, me agaché, recogí una de las facturas que estaban a mis pies y la coloqué con calma sobre la mesa. Marcos, mi voz era firme, sin inflexiones ni lágrimas. ¿De verdad quieres que me busque la vida? ¿Estás seguro de que no quieres que pague ningún gasto más de esta casa? Por supuesto que estoy seguro, respondió rápidamente con un tono arrogante. Sacó la cartera, extrajo su tarjeta de débito platino, que en realidad yo rellenaba en secreto, y luego la guardó en el bolsillo de su chaqueta como si temiera que se la quitara. Desde este mismo momento bloqueo todo tu acceso financiero. La comida, la gasolina, el teléfono, todo corre de tu cuenta. Estoy harto de mantener a una esposa tan derrochadora como tú. A ver si aprendes lo duro que es ganar dinero. Hubo un momento de silencio. Esbocé una leve sonrisa. Muy leve. De acuerdo, respondí secamente. Marcos pareció sorprendido por mi reacción tranquila. Quizás esperaba que llorara, que me arrojara a sus pies suplicándole que no me abandonara financieramente. Mi calma pareció herir aún más su orgullo. Me alegro de que hayas entrado en razón. Y ni se te ocurra pedirle ayuda a mi madre. Estará completamente de acuerdo con mi decisión. Lleva mucho tiempo diciendo que eres una pésima administradora. Marcos se ajustó la corbata con aire burlón. Se dirigió al dormitorio, dando un fuerte portazo para señalar el fin de nuestra conversación. Suspiré y miré el reloj de la pared.
Las 8 de la tarde. Pronto llegaría mi suegra, la señora Torres, para quedarse unos días. En circunstancias normales, yo estaría en la cocina, atareada preparando su plato favorito, rabo de toro, con los mejores ingredientes comprados en una tienda gourmet. Pero, ¿no acababa de decir Marcos te buscas la vida? Me dirigí a la cocina con paso ligero. No para cocinar, sino para apagar el fuego bajo la olla donde se estaba guisando la carne. Vertí el caldo por el fregadero. La carne de primera calidad que había preparado la guardé en un recipiente y la metí en lo más profundo del congelador. Esta noche, la cocina estaba cerrada. Subí al piso de arriba y entré en la habitación de invitados, mi habitual espacio de trabajo. Abrí mi portátil e inicié sesión en mi verdadera cuenta bancaria digital. El saldo que apareció en la pantalla tenía muchos más ceros que el sueldo anual de Marcos. Mis manos bailaron con destreza sobre el teclado. Lo primero que hice fue cancelar la domiciliación bancaria de la factura de la luz de esta casa. Luego cancelé el pago automático de la tarjeta de crédito adicional que llevaba Marcos. Por último, envié un breve mensaje a mi asistente personal, la señorita Morales, de cuya existencia Marcos no sabía nada. Señorita Morales, a partir de este mes, por favor, suspenda la transferencia del bonus trimestral a la cuenta del señor Marcos Torres. Desvíe esos fondos al orfanato que solemos patrocinar. Gracias. Enviar. Mi teléfono vibró. La respuesta de la señorita Morales llegó rápidamente. Entendido, doña Valeria. Procedo ahora mismo. ¿Alguna otra instrucción sobre los activos que utiliza el señor Torres? Escribí la respuesta. Espere nuevas instrucciones. Por ahora, dejemos que disfrute de su independencia. Al cerrar el portátil, oí el claxon de un coche frente a la puerta principal. Sin duda, era la señora Torres. Normalmente, yo habría corrido a abrir la puerta. La habría recibido con una sonrisa, le habría llevado las maletas y le habría ofrecido una infusión caliente. Pero esta vez, me quedé tranquilamente sentada en mi silla de trabajo. Cogí una revista de negocios y empecé a leer. Oí a Marcos gritar mi nombre desde la planta baja. «Valeria, abre la puerta. Ha llegado mi madre. ¿Estás sorda?» No me moví. Pasé tranquilamente una página de la revista. Oí a Marcos refunfuñar en voz alta. Sus pasos resonaron con fuerza al bajar las escaleras. Oí abrirse la puerta de la entrada, seguido de la voz aguda y característica de la señora Torres. «Ay, Marcos, ¿dónde está tu mujer? ¿Ni siquiera sale a recibir a su suegra? ¿Tengo el coche lleno de equipaje y pretendes que lo entre todo yo sola?» «Valeria está arriba, mamá. Creo que se ha enfadado porque la he regañado por un asunto de dinero». La voz de Marcos era quejumbrosa. «¡Qué infantil! No trabaja, solo gasta, y encima es una vaga. Debería estar agradecida de tener un marido tan exitoso como tú. Ve y dile que baje, que me prepare algo de beber. El atasco me ha dejado la garganta seca». Oí los pasos de Marcos subiendo rápidamente las escaleras. La puerta de la habitación de invitados se abrió de golpe. Allí estaba él. Su rostro se agrió aún más al verme leyendo tranquilamente la revista. «Oye, ¿no has oído que ha llegado mi madre? Baja, prepárale un té y trae sus maletas», ordenó. Le eché un vistazo y volví a concentrarme en mi revista. «Hemos quedado en que cada uno se busca la vida, ¿recuerdas? Es tu madre y tu invitada. Atiéndela tú. Yo estoy ocupada». «¿Ocupada? ¿Ocupada leyendo esa estúpida revista?» Marcos me arrancó la revista de las manos y la tiró al suelo. «No me provoques, Valeria. Baja ahora mismo, o si no ¿qué?», le desafié con calma. «¿Me cortarás la asignación otra vez? Ya lo has hecho. No tengo ninguna obligación de servirte ni a ti ni a tu familia, y menos cuando me racionas el dinero». Marcos se quedó boquiabierto. No esperaba que su amenaza de esa tarde se volviera en su contra tan rápidamente. Su rostro enrojeció de ira, pero su orgullo le impidió continuar la discusión. «Ya veremos. Mañana no esperes recibir ni un céntimo de mí». Dejó esa amenaza en el aire y se fue, cerrando la puerta con un portazo. Me reí por lo bajo. «Mañana veremos quién llora, Marcos». A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por las rendijas de las cortinas, deslumbrando a Marcos, que acababa de despertarse. Se giró en la cama y extendió la mano hacia mi lado. Estaba vacío, frío. Normalmente, a esta hora, en la mesita de noche habría una taza de café solo bien caliente, con el azúcar moreno que a él le gustaba, y el periódico del día doblado impecablemente. El olor a tostadas con tomate y jamón debería haber inundado sus fosas nasales, pero el aire de esta mañana estaba vacío. Solo el olor del ambientador automático le picaba en la nariz. Marcos se sentó. Se sentía un poco mareado. «Valeria», llamó con voz ronca. Silencio. No hubo la suave respuesta que solía seguir a su llamada. Marcos refunfuñó molesto. Se levantó y fue hacia el armario.
Normalmente, su ropa de trabajo, una camisa bien planchada, pantalones, una corbata a juego, calcetines e incluso la ropa interior, estaría cuidadosamente colocada sobre la colcha. Hoy la cama estaba impoluta. No había nada. Abrió la puerta del armario con brusquedad. La ropa estaba colgada apretujada, pero la mayoría estaba arrugada, recién sacada de la lavadora sin planchar. Marcos revolvió la pila de ropa con frustración creciente. «Valeria, ¿dónde está mi camisa azul marino que recogiste de la tintorería?», gritó. La puerta del baño se abrió. Salí yo, impecable con una blusa de color marfil y unos pantalones anchos beige. Mi pelo, que normalmente llevaba recogido en un moño desordenado en casa, ahora caía maravillosamente peinado. Mi rostro, normalmente sin maquillaje por la mañana, ahora lucía un maquillaje ligero y elegante que le daba vida. Marcos se quedó momentáneamente sin habla al verme. Era como si estuviera viendo a una extraña. La mujer que por la mañana solía ir en pijama y oler a ajo, ahora parecía una alta ejecutiva. «¿A dónde vas? ¿Tan arreglada?». Su tono de voz se suavizó ligeramente por la sorpresa. Pasé a su lado sin mirarle y me dirigí al tocador para coger mi bolso. «Tengo asuntos que atender». «¿No dijimos anoche que cada uno se busca la vida? ¿Y qué pasa con mi ropa para ir a trabajar? ¿No ves que está todo arrugado?». Marcos señaló el desorden del armario. Me miré en el espejo mientras me aplicaba un pintalabios de color teja. La lavandería de autoservicio al principio de la calle abre 24 horas. O si quieres ahorrar dinero, la plancha está en el cuarto de la colada. Supongo que todavía recuerdas cómo se usa, ¿no? El rostro de Marcos se puso rojo de ira contenida. ¿De verdad vas a abandonar tus deberes de esposa? Mi madre está abajo, y tú pensando en salir. Tu madre puede cuidarse sola. No es un bebé, respondí con indiferencia. Luego salí de la habitación, dejando a Marcos paralizado, con los puños apretados. Al bajar las escaleras, vi que la señora Torres ya estaba sentada a la mesa del comedor. Tenía el ceño fruncido. Delante de ella solo había un vaso vacío. «Valeria, ¿qué te pasa? Llevo 10 minutos aquí sentada. ¿Dónde está el desayuno? Quiero una infusión de miel caliente con poco azúcar y una de esas sopas de pollo que tú haces. Si como tarde me da acidez». La señora Torres me soltó el sermón en cuanto me vio. Me detuve al final de la escalera y sonreí amablemente. «Lo siento, suegra. La cocina está cerrada. Se han acabado los ingredientes y Marcos no me ha dado dinero para la compra. A partir de ahora pídale las cosas directamente a él». «¿Qué? ¿Marcos tiene que preparar la comida después de trabajar tan duro para ganar dinero?» «Tú eres la esposa». «Yo era la sirvienta, suegra. Sería más exacto. Con su permiso, que tenga un buen día». Salí de casa tranquilamente. En el garaje no cogí el coche familiar que usaba para llevar al niño al colegio o hacer la compra. Llamé a un BTC. Dejaría que Marcos y su madre disfrutaran del caos de esa mañana. Mientras tanto, en la casa, Marcos estaba desesperado. Al final, por falta de tiempo, tuvo que ponerse una camisa vieja, un poco pequeña y sin planchar. Bajó corriendo las escaleras y se encontró a su madre quejándose largamente de lo mala nuera que era. «Ya está bien, mamá. Luego la pondré en su sitio. Ahora vamos a desayunar fuera. Tengo hambre y voy a llegar tarde al trabajo», dijo Marcos, agarrando las llaves del Audi. «Quiero ir a ese asador tan caro». «Demostrémosle a esa Valeria lo bien que comemos sin ella», exigió la señora Torres. «Sí, vale. Vamos». Se pusieron en marcha. Durante el trayecto, Marcos notó que el coche parecía un poco pesado. Echó un vistazo al indicador de la gasolina. La luz amarilla parpadeaba. «Mierda», maldijo en voz baja. Normalmente el depósito estaba siempre lleno. Había olvidado que cada semana yo llevaba el coche a la gasolinera, lo llenaba con mi dinero y lo llevaba al mejor lavadero para que él siempre diera una buena imagen ante sus clientes. Marcos desvió el coche hacia una gasolinera. Le pidió al empleado que lo llenara. Para pagar, sacó esa fiable tarjeta de débito, de la que se había jactado la noche anterior. «Lo siento, señor. Saldo insuficiente», dijo el empleado después de pasar la tarjeta 2 veces. Marcos abrió los ojos como platos. «Imposible. Ahí tengo miles de euros. Vuelva a intentarlo». «El código de error. Indica saldo insuficiente, señor. ¿Tiene otra tarjeta?». El corazón de Marcos empezó a latir con fuerza. Recordaba haber transferido 1000 euros la noche anterior para pagar la tarjeta de crédito, pero aún debería quedarle el resto del sueldo del mes pasado. Había olvidado que cada viernes por la noche invitaba a sus amigos a copas, dilapidando su salario. Hasta ahora, yo había ido reponiendo su saldo cada vez que él gastaba, sin que se diera cuenta. Con los coches de detrás empezando a tocar el claxon, Marcos, rojo de vergüenza, sacó el efectivo de su cartera. Los últimos billetes de 50 euros que le quedaban. Apenas llegaba. El resto. «Lo pagaré con monedas»,
murmuró, tragándose la humillación. A su lado la señora Torres solo se abanicaba. ¿Por qué tardas tanto? Hace calor. ¿Por qué el aire acondicionado de tu coche no enfría? Marcos se dio cuenta entonces de que el aire acondicionado del coche salía caliente. El refrigerante se había agotado. La fecha de la revisión periódica había pasado hacía 2 semanas. Normalmente, el recordatorio de la revisión llegaba a mi móvil, y yo me encargaba de ello. Marcos no sabía nada sobre el mantenimiento de vehículos. Para él, el coche era un objeto mágico que siempre estaba listo para ser conducido. Llegó a la oficina de mal humor. Como se había gastado todo el efectivo en la gasolina, ni hablar del asador, tuvo que conformarse con un bollo de una tienda de conveniencia, así que estaba hambriento. Marcos fue directamente a su escritorio. Abrió la aplicación de banca móvil de su teléfono. Hoy era día 15, el fatídico día en que normalmente recibía una notificación de un ingreso de 2.500 euros bajo el concepto de bonus trimestral. Solía llegar a las 9 de la mañana en punto. Este dinero era lo que hacía que Marcos se sintiera rico, que pensara que tenía un gran sueldo, y le daba el valor para pagar las cuotas de un coche de lujo y comprar artículos de marca. Actualizó la aplicación. El saldo no había cambiado. Solo quedaban unos cientos de euros. Esperó 10 minutos. Volvió a actualizar. Seguía igual. Un sudor frío empezó a perlarle las sienes. La fecha límite para la cuota del coche era mañana. La deuda de la tarjeta de crédito de la señora Torres, que él había prometido pagar, vencía pasado mañana. Marcos cogió el teléfono de la oficina y marcó la extensión del departamento financiero. Hola David, soy Marcos. Quería preguntar por la transferencia del bonus. Parece que aún no ha llegado. Normalmente ya habría recibido la notificación a esta hora. Al otro lado de la línea se oyó el tecleo de un teclado, seguido de un breve silencio. Hola Marcos. Lo siento, pero ¿a qué bonus te refieres? Según nuestro sistema de nóminas, tú solo recibes tu salario base y los gastos de transporte, que ya se transfirieron el pasado día 25. No hay ninguna transferencia programada para hoy. No bromees, David. Cada día 15 de cada trimestre siempre he recibido 2.500 euros. En concepto de incentivo por rendimiento. Vuelve a comprobarlo, gritó Marcos nervioso. He revisado el historial de transferencias de la empresa de los últimos 3 años y nunca se ha emitido un pago de esa cantidad a tu nombre en un día 15. Probablemente sea una transferencia personal de otro sitio. En la contabilidad de la empresa no existe esa partida presupuestaria. El auricular que Marcos sostenía se le resbaló por el sudor. Sintió que le flaqueaban las rodillas. Imposible, murmuró. ¿De dónde venía ese dinero entonces? Mi rostro, con aquella leve sonrisa de la noche anterior, apareció en su mente. De acuerdo. Fue lo que dije. Marcos se desplomó en su mullida silla de oficina. Se dio cuenta de una terrible verdad. El grifo de su vida se había cerrado de golpe, y él no sabía quién tenía la llave. Señor Torres, el director general quiere verle en su despacho ahora mismo. La voz de la secretaria del departamento interrumpió los pensamientos de Marcos, que miraba fijamente la pantalla de su teléfono. Marcos se sobresaltó. Su corazón, que ya latía con fuerza, ahora se desbocó. El director general nunca lo llamaba tan temprano, y menos entre semana. Las reuniones con el gran jefe solían ser para las evaluaciones mensuales o cuando había un problema grave. De acuerdo, gracias, respondió tartamudeando. Se arregló la camisa arrugada, tratando de parecer lo más normal posible a pesar del sudor frío que todavía le empapaba la espalda. Su mente era un caos. Los problemas de dinero y la bonificación desaparecida seguían dándole vueltas, y ahora esta llamada repentina aumentaba su ansiedad. Marcos caminó por el frío pasillo de la oficina. Sus pasos eran pesados. Intentó recordar si había algún objetivo de ventas incumplido o alguna queja de cliente sin resolver. Por lo que sabía, su rendimiento este mes había sido normal. No brillante, pero tampoco malo. Suficiente para mantener el puesto, pensó. Al llegar a la grande y pesada puerta de caoba con la placa Director General, Marcos llamó con cautela. ¡Adelante! Se oyó una voz grave desde dentro. Marcos abrió la puerta con cuidado. Detrás de un imponente escritorio estaba el director Garrido, un hombre de mediana edad respetado en la empresa. Pero no fue solo la presencia del director Garrido lo que dejó a Marcos sin aliento. Fue la persona sentada en el sofá de invitados en un rincón de la habitación. Una mujer vestida con un elegante traje de chaqueta negro, el pelo recogido en un moño impecable, y unas gafas de montura dorada que le daban un aire intelectual y decidido. La mujer estaba hojeando unos documentos que tenía sobre las rodillas. Era su esposa, Valeria. Valeria,
balbuceó Marcos. Sus ojos se abrieron como platos, incrédulos. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Valeria no respondió de inmediato. Levantó lentamente la cabeza y lo miró con una mirada fría y autoritaria que Marcos no le había visto en los 5 años de matrimonio. El director Garrido carraspeó, atrayendo de nuevo la atención de Marcos. Siéntese, señor Torres. Marcos se sentó rígidamente en la silla frente al director Garrido. Miró con nerviosismo a Valeria, que ahora volvía a centrarse en sus papeles, actuando como si él no estuviera allí. Señor Torres, comenzó el director Garrido. Hoy tenemos una invitada muy especial. Le presento a la señora Valeria. Marcos tragó saliva. Sí. Director, es mi esposa. Lo sé, le cortó el director Garrido. Pero no ha venido como su esposa. Ha venido en calidad de representante de Grupo Sol, el nuevo accionista mayoritario de esta empresa. Marcos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Grupo Sol. Era el conglomerado gigante que había adquirido la empresa donde trabajaba el mes anterior. Los rumores de la adquisición habían sido muchos, pero nadie sabía quién era el verdadero propietario detrás de ese gran nombre. ¿Qué quiere decir?, preguntó Marcos, confundido. Su voz era apenas un susurro. Valeria cerró los documentos que tenía en la mano con un chasquido. Fue un gesto silencioso, pero sonó nítido en la tranquila habitación. Se levantó y se acercó lentamente al escritorio del director Garrido. «Permítame que se lo explique, director», dijo Valeria. Su voz era diferente, firme, profesional, sin el tono cariñoso que Marcos solía oír en casa. Valeria miró a Marcos directamente. «Grupo Sol es el holding de mi familia, Marcos. Lo fundó mi padre. Durante este tiempo, decidí mantenerme como una inversora silenciosa, sin involucrarme en las operaciones. Dejé todo en manos de directivos profesionales como el director Garrido». Marcos se quedó boquiabierto. Tenía la boca abierta, pero no salía ningún sonido. Su esposa, la mujer a la que la noche anterior había llamado parásita, era la única heredera del Grupo Sol. Pero tú solo estabas en casa. Dijiste que habías recibido una pequeña herencia de tu padre. Marcos intentó negar la realidad. Su cerebro se negaba a aceptar este hecho. Una pequeña herencia es algo relativo, Marcos, respondió Valeria con una sonrisa irónica. Para algunas personas, un local comercial es una gran herencia. Para mí, la propiedad de participaciones en 15 multinacionales era una responsabilidad. Valeria colocó una carpeta marrón delante de Marcos. He permanecido en silencio todo este tiempo. Dejé que construyeras tu carrera aquí desde abajo, sin ninguna interferencia. Quería ver si te convertías en un hombre independiente en el que pudiera apoyarme. El bonus trimestral de 2.500 euros que has disfrutado durante los últimos 3 años. Era mi dinero personal, que te ingresaba a través de un sistema de nómina especial para que pudieras permitirte un estilo de vida lujoso que tu sueldo real no podía cubrir, para que te sintieras respetado. El rostro de Marcos se puso blanco como el papel. Su secreto había sido revelado. Su orgullo había quedado destrozado delante de su máximo jefe. «Tú me engañaste», acusó débilmente Marcos, intentando defenderse a pesar de saber que era inútil. «Yo te protegí, Marcos», exclamó Valeria. Su tono de voz se elevó por primera vez. «Protegí tu orgullo como marido. ¿Y cómo me lo pagaste? Me insultaste. Me consideraste una carga. Me dijiste que me buscara la vida». Valeria respiró hondo, recuperando el control. Señaló la carpeta sobre el escritorio. «Ahora voy a concederte tu petición. Yo me he buscado muy bien la vida. Esta empresa es uno de mis activos. Y como propietaria, acabo de realizar una auditoría interna del rendimiento de los empleados, incluido el tuyo». La mano de Marcos temblaba al coger la carpeta. «Ábrela», ordenó Valeria con frialdad. Con los dedos rígidos, Marcos abrió la carpeta. Dentro había una carta oficial con el logotipo de la empresa. Recorrió las palabras escritas, línea por línea. Carta de advertencia y degradación. En base a la evaluación de rendimiento, se determina que el empleado Marcos Torres no ha alcanzado los objetivos de ventas durante 6 meses consecutivos. Además, se ha detectado un uso indebido de las instalaciones de la empresa, incluyendo un uso excesivo del vehículo de empresa para fines personales y una presentación de gastos indebida. Por la presente, se decide degradar al señor Marcos Torres del puesto de jefe de marketing al de mozo de almacén. La medida entra en vigor con efecto inmediato. «Mozo de almacén», leyó Marcos con voz ahogada. Su sueldo se reduciría en más de un 60%. Le retirarían el coche de empresa y su oficina con aire acondicionado sería reemplazada por un almacén caluroso y polvoriento en la parte trasera de la fábrica. «Y puede considerarse afortunado, señor Torres», añadió el director Garrido. Si la presidenta Valeria no hubiera solicitado que no se le despidiera de inmediato,
Habríamos iniciado un proceso legal por los cargos de malversación menor que ha cometido. Marcos miró a Valeria con ojos suplicantes. Valeria, cariño, esto es demasiado. Soy tu marido. ¿Cómo puedes convertir a tu marido en un mozo de almacén? Valeria sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Vaya, ¿no fuiste tú, Marcos, el que dijo que quería ser independiente? En el almacén, aprenderás a valorar cada céntimo que ganes con el sudor de tu frente. Se acabaron los bonus secretos de esta esposa derrochadora. Valeria miró su brillante reloj. Ahora tengo una reunión con los otros directores. Disfrute de su nuevo puesto, señor Torres. Ah, y como ese Audi es un vehículo para jefes de departamento, debe devolver las llaves ahora. Para volver a casa, puede usar el transporte público o un taxi. Es más económico, ¿verdad? Marcos sintió que el mundo daba vueltas. En menos de 24 horas, había perdido su poder en casa, había perdido su fuente de financiación secreta y ahora había perdido su carrera y su orgullo. Las llaves, señor Torres, dijo Valeria, extendiendo la mano. Con la mano temblando violentamente, Marcos buscó en el bolsillo de su pantalón y sacó las llaves del coche que hasta ahora habían sido el símbolo de su estatus social. Las depositó en la palma de la mano de Valeria, era como si le estuviera entregando su alma. Que le vaya bien, señor Torres, dijo Valeria en un tono formal, antes de darse la vuelta y salir de la habitación con el director Garrido, dejando a Marcos solo en aquella enorme sala, humillado, pequeño e impotente. En el pasillo, Valeria dejó escapar un largo suspiro. Sintió un dolor en el pecho. No era la alegría de la venganza, sino el dolor de tener que destruir al hombre que una vez amó para poder convertirlo en un ser humano. Esto es solo el principio, Marcos, se dijo Valeria a sí misma. La verdadera lección comenzará esta noche en casa. El sol de la tarde le picaba en la piel, como si se burlara de la situación de Marcos, que estaba de pie torpemente en la acera frente al imponente edificio de la empresa. Normalmente, a esta hora, solo tendría que caminar hasta el vestíbulo. El aparcacoches ya tendría listo su reluciente Audi negro, con el aire acondicionado puesto a tope. Conduciría a casa escuchando jazz, aislado del polvo y la contaminación de Madrid. Pero hoy, la realidad le golpeó sin piedad. ¿Es usted el señor Marcos Torres?, preguntó un taxista que se detuvo frente a él. Marcos asintió débilmente. Sintió una vergüenza inmensa cuando varios de sus antiguos subordinados, ahora con un rango superior al suyo, pasaron en sus coches y le miraron con extrañeza. Marcos se metió rápidamente en el taxi, escondiéndose en el desconocido asiento trasero en lugar del familiar habitáculo de su coche. Durante todo el trayecto a casa, la espalda de Marcos estaba empapada en sudor. La camisa que ya estaba arrugada por la mañana ahora tenía un aspecto aún peor, y su mente era un torbellino. ¿Cómo le explicaría a su madre que le habían retirado el coche de empresa? ¿Cómo le diría que ya no era jefe de equipo sino un mozo de almacén? No. No podía ser sincero ahora. Su madre tenía antecedentes de hipertensión. Si se enteraba de la caída en desgracia de su hijo de la noche a la mañana, podría ser peligroso. Marcos, por Dios, ¿por qué vienes en taxi? ¿Dónde está tu coche? La voz aguda de la señora Torres lo recibió nada más entrar en el patio de la casa. La mujer de mediana edad estaba de pie en la entrada, con una expresión de desconcierto y molestia. Marcos pagó el taxi con mano temblorosa, reuniendo las últimas monedas que le quedaban en el bolsillo. Forzó una sonrisa cansada. El coche. Está en el taller, mamá. Tiene un problema grave de motor y tiene que estar ingresado una semana. Mintió Marcos. Sintió la lengua rígida al pronunciar aquella mentira. La señora Torres resopló, decepcionada. Vaya, y yo que quería que me llevaras a casa de tu tía esta tarde. Bueno, ¿qué cenamos? Llevo desde el almuerzo comiendo unas galletas rancias que quedaban en la despensa. Tu mujer es increíble. Salió por la mañana y aún no ha vuelto. El estómago de Marcos rugió con fuerza. Él tampoco había comido. En la cafetería de la empresa no se había atrevido a entrar porque todo el mundo ya sabía la noticia de su degradación. Los rumores corrían más rápido que el fuego. Al final, solo bebió agua en la sala de descanso. Vale, pidamos algo a domicilio, mamá, dijo Marcos, intentando apaciguarla. Quiero carne de ese asador al que vamos siempre, y un gazpacho, exigió la señora Torres sin ningún remordimiento, ajena al rostro demacrado de su hijo. Marcos buscó en su bolsillo y sacó el teléfono. Abrió la aplicación de reparto. Sus dedos dudaron al ver que el pedido de su madre ascendía a casi 200 euros. El saldo de su cuenta era de solo 300 euros. Era su último dinero hasta el próximo día de pago, y ahora, como mozo de almacén, ni siquiera sabía cuánto cobraría. «Mamá», llamó Marcos en voz baja. «Esta noche comamos algo sencillo. Me he dejado la cartera en un cajón de la oficina. Solo tengo este efectivo.
Era su segunda mentira. La señora Torres hizo un puchero. ¿Qué tan difícil es comprar un poco de carne? Eres un jefe de equipo. Si eres tacaño con tus padres, la fortuna te abandonará. Esas palabras apuñalaron el corazón de Marcos. Mi fortuna ya me ha abandonado, mamá. Y es porque fui demasiado arrogante, gritó para sus adentros. Finalmente, con el corazón encogido, Marcos caminó hasta el supermercado de la esquina. Compró 3 paquetes de fideos instantáneos y un par de huevos. Esa noche, en la lujosa mesa de comedor de mármol, la escena era irónica. Marcos y la señora Torres comían fideos que Marcos había cocinado con demasiada agua, dejándolos insípidos. ¿Dónde demonios se ha metido Valeria? A estas horas y sin llegar. ¿Qué clase de esposa se pasa la noche fuera? Se quejaba la señora Torres mientras removía los fideos con asco. Por no querer prepararle la cena a su suegra, nos hace comer esta porquería instantánea. Me va a subir la tensión. Justo en ese momento, se oyó el suave ronroneo de un motor de coche entrando en el garaje. No era el Audi, sino un lujoso sedán europeo de color blanco perla. La puerta de la entrada se abrió y Valeria entró con elegancia. En sus manos llevaba varias bolsas de la compra y 2 cajas de comida de un restaurante de marisco de 5 estrellas, cuyo aroma llenó inmediatamente la habitación, eclipsando el olor de la sopa de fideos. La señora Torres se levantó de inmediato. Sus ojos brillaron al ver las cajas de comida. «Ah, por fin llegas, Valeria. ¿Qué has traído? ¿Marisco? Justo ahora que Marcos y yo estábamos comiendo estos fideos insípidos. Dámelo, ponlo en platos. Todavía tengo hambre». La señora Torres volvió a su tono autoritario, como si hubiera olvidado que por la mañana Valeria se había negado a servirla. Valeria se detuvo. Miró alternativamente a la señora Torres y a Marcos. Luego, su mirada se posó en los cuencos de fideos sobre la mesa. «Vaya suegra, Marcos, están comiendo fideos. ¡Qué ahorradores! Me parece estupendo. Se ajusta perfectamente al principio de cada uno se busca la vida», dijo Valeria con una sonrisa amable. «Déjate de tonterías y dame la comida». La señora Torres extendió la mano para coger las cajas. Con un movimiento suave, Valeria apartó las cajas del alcance de su suegra. «Lo siento, suegra. Esto no es para usted ni para Marcos», dijo Valeria con suavidad pero con firmeza. «Esto es para Mateo y para mí. Mateo está en casa de su abuela materna y yo voy de camino a llevárselo. Solo he pasado a recoger algo de ropa». «¿Tú? ¿Vas a ser tan tacaña con tu suegra?», exclamó la señora Torres incrédula. «No es tacañería, suegra. Ayer Marcos dijo que por mi culpa había perdido todo su dinero por ser una derrochadora. Así que esto demuestra que no he gastado ni un céntimo del dinero de Marcos para comprar esta deliciosa comida. Este es mi dinero. Por lo tanto, yo decido a quién se lo doy», respondió Valeria con calma. Marcos, que había mantenido la cabeza gacha, finalmente levantó el rostro. Tenía los ojos rojos. «Valeria, ya basta. No me humilles delante de mi madre. Danos la comida. Te lo pagaré más tarde». Valeria soltó una pequeña risa. Una risa que sonó muy dolorosa a los oídos de Marcos. «¿Pagar? ¿Con qué, Marcos? ¿Con tu sueldo de mozo de almacén?» El comedor quedó de repente en completo silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de la pared. La señora Torres se giró rígidamente hacia Marcos. «Mozo. De almacén. ¿Qué significa eso?» «Valeria, ¿de qué estás hablando?» Marcos cerró los ojos. Su rostro estaba pálido. El secreto que había guardado desesperadamente desde esa tarde había sido revelado tan cruelmente por una frase despreocupada de su esposa. «Pregúntele a su precioso hijo», continuó Valeria mientras recogía sus cosas. «Ah, por cierto, Marcos, mañana vacía el armario del dormitorio. Traslada tus cosas a la habitación de invitados de abajo, la que no tiene aire acondicionado. No pienso dormir en la misma habitación que un extraño calculador». Sin esperar respuesta, Valeria se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a su lujoso sedán, dejando una bomba de relojería a punto de estallar sobre la mesa del comedor. «Marcos», la voz de la señora Torres era un temblor bajo, pero cargado de amenaza. «Explícame. ¿Qué significa eso de mozo de almacén? ¿Te han despedido?» Marcos hundió la cabeza entre las manos. Las lágrimas de frustración cayeron en el caldo de sus fideos, ya fríos. Esa noche iba a ser muy, muy larga. «Explícamelo, Marcos. ¿Es verdad lo que dice tu mujer?» El grito de la señora Torres rompió el espeluznante silencio de la noche. El cuenco de fideos que tenía delante fue empujado con brusquedad, y el caldo empapó el costoso mantel que Valeria había comprado en Turquía. Marcos no se atrevió a mirar a su madre, cuyos ojos parecían salírsele de las órbitas, y mantuvo la cabeza gacha. Sentía la lengua pegada al paladar, pero sabía que ya no podía ocultar aquel cadáver que empezaba a oler. «Sí, es verdad, mamá.
respondió Marcos sin fuerzas, casi en un susurro. Me han degradado hoy. ¿Por qué? ¿Has malversado fondos? ¿Por pereza? ¿O es esto una treta de Valeria para arruinarte? Le acosó la señora Torres, con la respiración agitada. Marcos levantó la cabeza, vislumbrando una oportunidad para defenderse. Su naturaleza cobarde resurgió. En lugar de admitir su fracaso en el cumplimiento de los objetivos y su hábito de malversar dinero de la empresa, decidió culpar a otra persona. «Todo esto es culpa de Valeria, mamá», se quejó Marcos, con la voz temblorosa de rabia contenida. Resulta que era una directora secreta de la empresa donde trabajo. La nueva accionista mayoritaria. Ha venido a la empresa a propósito para humillarme delante del director general y ha amenazado al director Garrido para que me degradara a mozo de almacén. Es su venganza porque ayer le corté el dinero. «Dios mío», exclamó la señora Torres golpeándose el pecho como si fuera la víctima más sufrida del mundo. «¡Qué mujer más malvada! Ya te lo dije desde el principio, que era una víbora. En lugar de apoyar a su marido en su lucha, lo hunde. Ingrata. Mañana cuando vuelva, le voy a dar una lección que no olvidará». Marcos guardó silencio. Por dentro, sintió un ligero alivio al ver que la ira de su madre se dirigía por completo a Valeria. Pero la amarga realidad no cambiaba. «¿Y dónde vas a dormir? En el dormitorio principal, ¿verdad?», preguntó la señora Torres. Marcos negó con la cabeza, impotente. «Valeria me ha echado de la habitación de arriba, mamá. Dice que le da asco dormir conmigo. Me ha dicho que me traslade a la habitación de invitados de abajo». «¡Qué descaro! Esta es la casa del marido. ¿Por qué decide ella?», se quejó la señora Torres, olvidando que la escritura de la casa estaba a nombre de Valeria. «Bueno, duerme en la habitación de abajo esta noche. No te rindas. Demuéstrale que sigues siendo un hombre con orgullo». Con paso pesado, Marcos arrastró su maleta con ropa a la habitación de invitados de la planta baja. La habitación era pequeña, un antiguo almacén reconvertido en dormitorio improvisado. No había aire acondicionado, solo un viejo ventilador de pared cubierto de una gruesa capa de polvo. El colchón era fino y de espuma dura. Cuando Marcos se tumbó, el aire bochornoso lo envolvió. El ruidoso ventilador solo movía aire caliente, haciéndole sudar aún más. Los mosquitos empezaron a zumbarle en los oídos. Marcos se quedó mirando el techo manchado. Su fresco dormitorio principal, la mullida cama king size con sábanas de seda y el aroma a lavanda que Valeria siempre preparaba, ahora parecían un sueño muy lejano. La primera noche sin Valeria, su vida ya era un infierno. A la mañana siguiente, el tormento de Marcos continuó. A las 6 de la mañana, tuvo que salir sin su Audi y sin dinero para un taxi. Solo le quedaba una opción: el transporte público. Marcos caminó 1 kilómetro hasta la carretera principal. Sus zapatos de cuero, acostumbrados solo a pisar el acelerador, ahora tenían que luchar contra el asfalto caliente y el polvo de la calle. La camisa que había planchado torpemente la noche anterior, llena de arrugas, ya estaba mojada en las axilas antes de llegar a la parada. Un autobús urbano azul se detuvo frente a él. Marcos dudó un momento, pero el reloj de su muñeca le instó a subir. Dentro, estaba abarrotado de estudiantes que iban al colegio y de vendedoras del mercado con cestas de verduras. La mezcla de olores a sudor, aceite y pescado rancio le revolvió el estómago. «Apártese un poco, joven, que no quepo», le espetó una señora corpulenta sentada a su lado. Marcos se apretujó en un rincón. Sus pies fueron pisados por las botas sucias de un pescadero. Quiso enfadarse, gritar: «Soy un jefe de equipo», pero se dio cuenta de que en ese autobús no era nadie. Solo era un hombre con la cara grasienta y la camisa arrugada. Al llegar al polígono industrial, Marcos ya no entró por el imponente vestíbulo de cristal. Tuvo que rodear el edificio y pasar por la garita de seguridad donde aparcaban los camiones de carga. El polvo se levantaba a su paso. «Buenos días, señor Torres», le saludó un anciano con un sombrero gastado. Era el señor López, el encargado del almacén al que Marcos solía gritar por teléfono cuando un envío se retrasaba. Marcos sonrió torpemente, muerto de vergüenza. «Buenos días, señor López. He recibido noticias de recursos humanos», dijo el señor López con calma, sin la excesiva deferencia de antes, sin sonreír. «A partir de hoy, está bajo mi supervisión. Primero, vaya al vestuario a cambiarse. No puede trabajar aquí con esa camisa tan bonita. Póngase el chaleco naranja y el casco de seguridad». Marcos recibió el chaleco naranja, que olía a humedad, con manos temblorosas. Su tarea de hoy es hacer un inventario manual de la mercancía del bloque C. Hay 500 cajas. Tiene que contarlas una por una, cotejar los números de serie y volver a apilarlas por tipo. Tiene que terminar antes de la hora del almuerzo. ¿500 cajas? Los ojos de Marcos se abrieron de par en par. «Señor López, ¿está bromeando? ¿Yo solo? Normalmente mis hombres terminan eso en 2 horas.
Usted, como ex jefe de equipo, seguro que es más listo y rápido, dijo el señor López con un sarcasmo suave pero afilado. Empiece ya. Y no se queje. Aquí no le pagamos por estar sentado en una habitación con aire acondicionado, sino por usar los músculos. Marcos quiso tirar el chaleco, pero la factura de la tarjeta de crédito de su madre y la amenaza de despido lo detuvieron. Con paso pesado, se dirigió a la imponente pila de cajas. Después de mover 10 cajas, la espalda de Marcos parecía a punto de romperse. Sus manos, antes suaves, empezaron a despellejarse con los afilados bordes de las cajas. El polvo del almacén le hacía toser sin parar. El sudor le caía a chorros, empapándole todo el cuerpo. A las 12 del mediodía, sonó la campana del descanso. Marcos solo había terminado la mitad del trabajo. Se desplomó en el sucio suelo del almacén, respirando con dificultad como un asmático. Los demás trabajadores del almacén abrieron sus fiambreras. Llevaban arroz blanco con huevo frito o boquerones. Comían con gusto, riendo y charlando. Marcos no tenía fiambrera. El comedor de empleados estaba lejos, en el edificio de enfrente, y no tenía fuerzas para caminar hasta allí. Además, le daba vergüenza encontrarse con sus antiguos compañeros. Con manos temblorosas, Marcos sacó el teléfono. Abrió Instagram para escapar de esta amarga realidad. En la parte superior de su feed estaba la historia de Instagram de Valeria. La pantalla mostraba a Valeria sentada en un restaurante al aire libre con un hermoso paisaje de montaña de fondo. En su mesa había un filete de buey y un vaso de zumo de naranja recién exprimido. El rostro de Valeria estaba radiante. Sonreía abiertamente con otras personas de la alta sociedad. El pie de foto era breve pero punzante, disfrutando del tiempo con el dinero ganado por una misma, sin cargas. La vida es bella cuando no mantienes a parásitos. Las lágrimas de Marcos cayeron sobre la pantalla del teléfono, mezclándose con el polvo que la cubría. Allí estaba él, hambriento, sediento, trabajando dolorosamente como un peón, mientras su esposa, la mujer a la que había despreciado, disfrutaba del paraíso. «Y esto es solo el primer día», murmuró Marcos desesperado. «¿Cómo voy a sobrevivir mañana?» A las 8 de la tarde, los pasos de Marcos al entrar en el patio de casa eran pesados como el plomo. Su cuerpo olía a sudor agrio, y el polvo del almacén le cubría el pelo y la cara. La bolsa con el chaleco naranja le parecía especialmente pesada. Después de pasar todo el día cargando cajas, sentía la columna vertebral destrozada. Pero la escena que le recibió en casa fue mucho más terrible que la pila de cajas del almacén. La casa estaba a oscuras. No había ni una sola luz encendida. «Mamá», llamó Marcos con urgencia. Buscó a tientas el interruptor de la luz en la pared. Lo pulsó varias veces, pero fue inútil. La luz seguía apagada. «Marcos, ¿has vuelto?», se oyó el grito de la señora Torres desde el salón. Su voz sonaba aguda, una mezcla de ira y miedo. Marcos encendió la linterna de su teléfono, al que solo le quedaba un 15% de batería. Iluminó el salón. Allí estaba la señora Torres sentada en el sofá, abanicándose con un periódico. Su rostro brillaba por el calor. «¿Por qué está todo a oscuras, mamá?» «¿Hay un apagón?», preguntó Marcos confundido. «¿Qué apagón ni qué nada? Han cortado la luz por impago», espetó la señora Torres, alterada. «Llevamos así desde las 4 de la tarde. El aire acondicionado, la nevera, la bomba del agua, todo parado. No puedo ducharme. No puedo beber un vaso de agua fría. ¿Pero qué te pasa, Marcos? ¿Eres el cabeza de familia y no puedes ni pagar una factura de la luz para que nos la corten?» Marcos se golpeó la frente. Había olvidado que siempre era Valeria quien controlaba el contador de la luz. Cuando llegaba un aviso de impago, Valeria lo pagaba al instante desde su banca móvil, sin que Marcos tuviera que enterarse. Marcos ni siquiera sabía el número de cliente de esa casa. ¿Y Valeria? ¿Aún no ha llegado?, preguntó Marcos, dejándose caer en el sofá junto a su madre. El sofá estaba pegajoso por el sudor de ambos. «No ha venido. Vaya mujer inútil. Seguro que nos ha dejado a propósito en este calor y esta oscuridad». Justo en ese momento, la brillante luz de los faros de un coche barrió el salón a través de las ventanas. El sedán blanco de Valeria entró en el garaje. El motor se apagó y poco después se abrió la puerta principal. Entró Valeria. A diferencia de ellos, que estaban en la oscuridad, Valeria llevaba una linterna LED portátil de emergencia, que emitía una luz muy brillante y fresca. En su mano derecha también sostenía un pequeño ventilador portátil que giraba a gran velocidad, lanzándole una brisa fresca a la cara. «Hola a todos. Vaya, qué ambiente más romántico». Los dos a solas en la oscuridad, saludó Valeria con un tono deliberadamente alegre. La luz LED que traía deslumbró a Marcos y a la señora Torres. De repente, parecían ratas de alcantarilla bajo un foco. «¡Valeria!»,
La señora Torres se levantó de un salto y gritó. ¿Estás loca? Llevamos sin luz desde la tarde y tú por ahí de paseo. Paga la factura ahora mismo. Me muero de calor. Valeria dejó la linterna de emergencia sobre la mesa, se sentó cómodamente en un sillón individual y cruzó sus esbeltas piernas. Vaya, ¿por qué me lo pide a mí, suegra? Esta es la casa de Marcos. Marcos es el cabeza de familia. Yo solo soy una arrimada. Así me lo dijo usted ayer. Valeria se giró hacia Marcos, que parecía miserable con su camisa sucia. Marcos, seguro que te ha llegado el aviso de impago esta mañana. ¿Por qué no lo has pagado? Dijiste que te harías cargo de tu propia vida. Valeria. Por favor. La voz de Marcos se quebró. Lastimera. Estoy agotado. Me duele todo el cuerpo. Paga tú. Por favor, te lo devolveré más tarde. ¿Más tarde cuándo, Marcos? Le cortó Valeria rápidamente. Aún no me has devuelto el dinero del taxi de ayer. ¿Y ahora quieres que te vuelva a fiar? Lo siento, pero mi tienda ha cerrado para los clientes que les gusta el crédito. Valeria sacó su teléfono y le mostró la pantalla a Marcos. Toma, te doy el número de cliente. Paga tú mismo en el supermercado de la esquina o hazlo por la banca móvil si aún te queda saldo. Marcos miró aquel número con desolación. El saldo de su cuenta era de solo 200 euros. Si pagaba la factura de la luz de 100 euros, en esta casa enorme y con el consumo de aire acondicionado de la señora Torres, solo aguantaría 3 días, y todavía necesitaba dinero para el transporte y la comida para ir a trabajar mañana. Marcos, ¿a qué esperas? Paga ya, le apremió la señora Torres, ajena a que su hijo estaba haciendo cálculos para sobrevivir financieramente. Con manos temblorosas, Marcos abrió la aplicación del banco en su teléfono. La señal era débil en la oscuridad. Con el corazón encogido, tecleó 100 euros. Al hacer clic en pagar, su saldo disminuyó. El dinero que le quedaba era ahora precario. Marcos se levantó sin fuerzas, caminó hasta el contador en la pared junto a la casa e introdujo el código de 20 dígitos. Bip, las luces se encendieron y el ventilador de pared volvió a girar. El motor de la nevera zumbó. La señora Torres suspiró aliviada. Ah, por fin. Marcos, rápido, pon el aire acondicionado de mi habitación. El mando está roto. Tienes que hacerlo manualmente. Y tráeme un poco de agua fría. Marcos estaba a punto de sentarse, pero la orden de su madre le obligó a levantarse de nuevo. Mientras tanto, Valeria ya se había levantado, apagado la linterna de emergencia, y se disponía a subir a su habitación. Espera, la llamó la señora Torres con brusquedad. ¿A dónde vas? ¿A dormir? Mira, la cocina es un desastre. Hay una montaña de platos de ayer sin fregar. Y la colada de Marcos y mía llena una cesta. Hazlo ahora mismo. Valeria se detuvo en el tercer escalón. Se giró lentamente y miró a su suegra con una expresión divertida. Estimada señora Torres, dijo Valeria con suavidad. Parece que ha perdido la memoria. No soy la sirvienta de esta casa. También soy una mujer de carrera ocupada. Si quiere ropa limpia, lávela usted misma. La lavadora es excelente. Solo hay que pulsar un botón. A no ser que sea usted una analfabeta tecnológica. Insolente. ¿Cómo te atreves a llamarme analfabeta tecnológica? Valeria miró a Marcos. Marcos podría lavarla. Le serviría de entrenamiento físico adicional después del ejercicio que ha hecho en el almacén. Valeria, ya basta, gritó Marcos. Te estás pasando con mi madre. ¿Qué me estoy pasando? Valeria soltó una pequeña risa, bajó las escaleras y se acercó a Marcos. Acercó su rostro al de su desaliñado marido. El olor a sudor y polvo del cuerpo de Marcos era nauseabundo. Valeria arrugó la nariz y por reflejo se tapó la nariz con la mano. Uf, Marcos, hueles fatal. Olor a pobreza, susurró Valeria en voz baja, pero lo suficientemente alta para que la señora Torres también lo oyera. El rostro de Marcos se puso rojo como un tomate, y las venas de su cuello se hincharon. Aquel insulto le atravesó el corazón. Escúchame bien, Marcos, continuó Valeria, enderezándose. A partir de mañana, voy a cerrar la cocina con llave. Los ingredientes de la nevera los he comprado yo, y el gas lo he pagado yo. Si quieres comer, compra tu propia comida y cocínala tú mismo. Usa un hornillo portátil si es necesario. No toques mis cosas. ¿Pretendes matarnos de hambre? Gritó la señora Torres histérica. No, suegra. Pretendo enseñarle a su hijo a sobrevivir. ¿No decía usted que un hombre debe ser fuerte? ¿O es que no tiene capacidad para comprar un saco de arroz? Luego Valeria señaló la pila de ropa sucia amontonada en un rincón. Y esa es tu ropa de trabajo sucia, Marcos. Si quieres volver a trabajar en el almacén mañana, más te vale lavarla ahora. Si la tiendes delante del ventilador, quizás se seque para mañana por la mañana. Si no, prepárate para hacer el hazmerreír de los demás trabajadores,
por llevar ropa apestosa 2 días seguidos. Dicho esto, Valeria subió tranquilamente al segundo piso. El sonido de la puerta del dormitorio principal cerrándose con llave sonó nítido en el silencio de la planta baja. Clic. Marcos se quedó paralizado. Las palabras de Valeria resonaban en su cabeza. Lavar su propia ropa, cocinar su propia comida, y el dinero se le estaba acabando. Se miró las manos, arañadas y sucias. Antes, estas manos solo habían sostenido un bolígrafo y el volante de un coche. Ahora, estas manos tendrían que lavar ropa sucia en mitad de la noche con las pocas fuerzas que le quedaban. Marcos, gimoteó la señora Torres. Tengo hambre. En la nevera solo hay agua. Marcos miró a su madre con los ojos vacíos. Por primera vez, un sentimiento de ira hacia su propia madre empezó a crecer en su corazón. Acuéstese, mamá, respondió Marcos con frialdad. Si duerme, no sentirá el hambre. Yo tengo que hacer la colada. Esa noche, en el estrecho baño de la planta baja, Marcos pisoteaba su ropa de trabajo llena de manchas de grasa y polvo, llorando en silencio bajo el chorro de agua del grifo. Sus lágrimas se mezclaban con la espuma del jabón barato. Empezaba a darse cuenta de que esto no era una simple pesadilla, sino su nueva realidad. Y Valeria realmente lo estaba destruyendo, lenta y metódicamente. Había pasado una semana desde que Valeria cerró la cocina y Marcos empezó a trabajar como mozo de almacén. Para Marcos y la señora Torres, fue una semana que pareció un siglo. La imponente casa ahora se sentía como una prisión. Marcos se levantaba cada madrugada, arrastrando su cuerpo dolorido por un dolor muscular que nunca desaparecía, para ir a trabajar. Su piel, antes blanca y bien cuidada, ahora comenzaba a oscurecerse por el sol. Las palmas de sus manos estaban ásperas, llenas de callos y arañazos. Ya no usaba sus costosas camisas. Ahora se había resignado a llevar viejas camisetas y vaqueros desgastados y descoloridos, porque era la vestimenta más sensata para levantar cientos de cajas polvorientas cada día. Esta mañana, en la mesa del comedor vacía, la tensión alcanzó su punto máximo. Marcos, hoy tengo reunión con mis amigas en el hotel. Necesito 3.000 euros ahora mismo, exigió la señora Torres. Su rostro parecía apagado porque se le había acabado su costosa crema para el cuidado de la piel y Marcos no le había comprado una nueva. Marcos, que se estaba atando los cordones de unas zapatillas desgastadas, levantó la cabeza de golpe. ¿3.000 euros, mamá? A mí me tiembla la mano para gastar 50 euros. ¿De dónde voy a sacar 3.000? No lo sé, espetó la señora Torres, con lágrimas de vergüenza en los ojos. La semana pasada me excusé diciendo que estaba enferma. Si falto esta semana también, ¿qué será de mi reputación? Todas mis amigas son señoras de bien. Si me apartan de su círculo, seremos verdaderamente pobres. Ya somos pobres, mamá. ¿Aún no se ha dado cuenta? Estalló finalmente Marcos. Su voz estaba ronca por contener un sollozo de frustración. Ayer tuve que pedirle un préstamo a un compañero del almacén para pagar la factura de la luz. Comemos arroz con huevo y salsa de soja todos los días. ¿Y a usted solo le preocupa su reputación en la reunión? La señora Torres se quedó sin palabras por un momento, y luego comenzó a llorar a gritos, como una niña. No lo sé, necesito el dinero. Vende tu reloj, vende tu móvil. No quiero vivir así. Marcos miró el reloj suizo que llevaba en la muñeca. Era el único artículo de lujo que le quedaba. Un símbolo de su antigua gloria. Apenas había terminado de pagar las 12 cuotas el mes pasado. Con un profundo suspiro, Marcos se quitó el reloj. Esto es lo último, mamá. Después de vender esto no me quedará nada. Marcos salió para el trabajo antes de lo habitual e hizo una parada en una casa de empeños. Se le rompió el corazón cuando el empleado tasó a la baja su preciado reloj, alegando que tenía arañazos y no tenía la caja. La caja estaría en algún lugar del trastero de casa. Salió con 4.000 euros en efectivo. Transfirió 3.000 a la cuenta de su madre. Se aferró a los 1,000 restantes, como su sustento para el próximo mes. A la hora del almuerzo, en el almacén, Marcos comió un menú del día de 5 euros en un rincón, alejado de sus compañeros. Se sentía avergonzado. A esta hora, antes, estaría comiendo sushi fresco en un restaurante japonés mientras tenía una reunión. Ahora, tenía que tragar un revuelto de pescado que parecía un poco pasado y un arroz duro. «¡Oye, Torres! ¡Deja de soñar despierto! Ha llegado un camión de Valencia. A descargar ahora mismo», gritó el señor López, el capataz. Marcos se sobresaltó. Se tragó la comida deprisa y corrió a cargar los sacos. Su orgullo ya estaba por los suelos. Mientras tanto, la señora Torres entró con confianza en el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas. Llevaba su mejor traje de seda, el único que no estaba arrugado, y se había echado hasta la última gota de su perfume caro.
Se sentía de nuevo como una señora de la alta sociedad, pero el desastre llegó en el momento de pagar la cuota de la reunión. Señora Torres, este mes le toca a usted. Son 3.000 euros de la cuota más 500 para la comida de hoy, dijo la presidenta del grupo, adornada con diamantes. La señora Torres sonrió elegantemente y sacó la tarjeta de débito de Marcos. Estaba segura de que él le habría transferido el dinero. Cobre de ahí, por favor. Un empleado del hotel trajo el datáfono. Pasó la tarjeta. Rechazada. El empleado lo intentó de nuevo. Rechazada. Disculpe, señora. La transacción ha fallado. Indica saldo insuficiente, dijo el empleado cortésmente, pero su voz fue lo suficientemente alta como para que toda la mesa lo oyera. El rostro de la señora Torres palideció. Imposible. Vuelva a intentarlo. Mi hijo es un directivo y tiene mucho dinero. Lo he intentado 3 veces, pero sigue fallando, señora. Las señoras de la mesa comenzaron a cuchichear. Sus miradas, antes llenas de respeto, ahora se habían convertido en miradas de desprecio y lástima. Vaya, señora Torres, si está pasando por un mal momento, dígalo. No se fuerce a venir a estas reuniones de la alta sociedad, espetó una de las socias con sarcasmo. La señora Torres se dio cuenta de que Marcos había transferido el dinero a su propia cuenta personal, no a la de él que ella llevaba, y con las prisas había olvidado coger su propia tarjeta. No tenía ni un céntimo en efectivo. Yo, tartamudeó la señora Torres. El sudor frío empapó su espeso maquillaje. Bueno, ya lo pago yo por ahora. Qué lástima, dijo la presidenta con un tono condescendiente. Pero a partir del mes que viene, la señora Torres debería tomarse un descanso. Íbamos a hacer un viaje a Europa, y me preocupa que no pueda permitirse el billete de avión. La señora Torres volvió a casa sintiéndose destrozada. Había sido sutilmente expulsada de su círculo social. Su orgullo había sido hecho trizas en público. Al anochecer, Marcos regresó a casa con el cuerpo hecho polvo. Pero al acercarse a la casa, presenció una escena extraña. El patio de la casa estaba lleno de coches de lujo. Varios Mercedes y BMW estaban aparcados en fila. Desde dentro de la casa se oía música de piano en vivo y risas alegres. El delicioso olor a carne a la barbacoa llegaba hasta la calle. Marcos entró con vacilación por la puerta lateral del garaje. En el jardín trasero, había una fiesta en pleno apogeo. Hermosas luces decoraban los árboles. Camareros con uniformes impecables se movían afanosamente con bandejas de canapés y bebidas caras. Y en el centro de la multitud estaba Valeria. Estaba deslumbrante con un vestido de noche de color borgoña que se ceñía a su esbelta figura. Llevaba el pelo recogido en un moño moderno, sostenía una copa de cristal y reía mientras conversaba animadamente con alguien. Marcos entrecerró los ojos. El hombre con el que hablaba Valeria era su director general, el señor Garrido, y a su lado estaban los altos ejecutivos de la empresa. Incluso había varios clientes importantes a los que Marcos había intentado acercarse en el pasado, pero siempre había fracasado. ¿Quién es ese?, preguntó un invitado, señalando a Marcos, que estaba de pie en un rincón oscuro, sucio y maloliente. En un instante todas las miradas se posaron en Marcos. La música de piano se detuvo por un momento. Silencio. Valeria se giró. La sonrisa no desapareció de su rostro, sino que se hizo más amplia. Le hizo un gesto con la mano a Marcos para que se acercara. «Ah, señores, les presento. Este es el señor Torres», dijo Valeria con voz alta y clara. Marcos quiso huir, pero sus pies estaban clavados en el suelo. No tuvo más remedio que avanzar hacia la luz, revelando el marcado contraste entre su aspecto y el de los invitados. «El señor Torres es mi marido», continuó Valeria, y varios invitados soltaron un jadeo de sorpresa. «Pero ahora mismo está haciendo unas prácticas para aprender sobre la vida, ¿verdad, Marcos?» El señor Garrido soltó una pequeña risa. «Ah, señor Torres, ¿qué tal por el almacén? El señor López dice que para ser un novato, trabaja bastante bien, aunque se queja un poco del cansancio». El rostro de Marcos ardía. Se sentía desnudo delante de la gente a la que antes había admirado. «Valeria, ¿qué es esto?», susurró Marcos, acercándose a su esposa. «Es una fiesta de celebración, Marcos», respondió Valeria con indiferencia, casi en un susurro. «Para celebrar que nuestra empresa acaba de ganar una licitación muy importante de 500 millones de euros, la misma licitación que tú dejaste pasar porque estabas demasiado ocupado jugando al golf. ¿Recuerdas? Yo me encargué de la negociación la semana pasada y la conseguí». Marcos se quedó boquiabierto. Ese proyecto, el gigantesco proyecto que él había abandonado por considerarlo demasiado difícil, lo había conseguido Valeria. «Ah, por cierto, cuando se vayan los invitados, puedes disfrutar de las sobras, Marcos»,
Han quedado costillas a la barbacoa en la cocina. Serían perfectas para reponer las proteínas de un obrero, añadió Valeria con una sonrisa mortalmente dulce. De repente, la puerta de cristal que daba al salón se abrió de golpe. La señora Torres, con los ojos hinchados y el rímel corrido, apareció con el mismo traje que había llevado a la reunión. Vio la fiesta, la montaña de comida y a la radiante Valeria. ¡Marcos!, gritó la señora Torres histéricamente, sin importarle la presencia de tanta gente. Esa mujer está aquí de fiesta mientras que a tu madre la han humillado en un hotel por no poder pagar la comida. Echa a toda esta gente. Esta es nuestra casa. Valeria dejó lentamente su copa. Su rostro se puso serio. Le quitó el micrófono al pianista. Disculpe, señora Torres, la voz de Valeria resonó a través de los altavoces. Tengo que hacer una corrección. Esta no es nuestra casa. Es mi casa. La escritura de propiedad está a mi nombre, Valeria Fuentes. Y esta noche estoy celebrando mi éxito con mis colegas. Valeria miró alternativamente a Marcos y a la señora Torres. Su mirada era penetrante. Y como han perturbado mi importante evento, me temo que su tiempo de estancia aquí ha terminado antes de lo que había planeado. El ambiente de la fiesta se volvió tenso. Marcos tuvo un presentimiento muy oscuro. Esta fiesta no era una simple celebración. Era el escenario de la ejecución final de su orgullo. El ambiente de la fiesta, antes bullicioso con el tintineo de copas y risas alegres, se silenció en un instante. Cientos de ojos se clavaron en las tres figuras en el centro del jardín. Valeria, de pie elegantemente con el micrófono, y Marcos y la señora Torres, que parecían desaliñados y fuera de lugar bajo los focos. ¿Qué quieres decir con que nuestro tiempo ha terminado? La voz temblorosa de Marcos rompió el silencio. Intentó dar un paso hacia Valeria, pero dos corpulentos guardias de seguridad, que aparecieron de la nada, le bloquearon el paso inmediatamente. Valeria sonrió levemente y se volvió hacia los invitados. Damas y caballeros, les pido disculpas por esta pequeña interrupción. Por favor, sigan disfrutando de la comida. Tengo un pequeño asunto de negocios que atender. La música de piano volvió a sonar suavemente. Los invitados, aunque seguían cuchicheando y mirando de reojo el drama familiar, se dispersaron. Valeria hizo una señal a los guardias para que llevaran a Marcos y a la señora Torres dentro de la casa, lejos del bullicio de la fiesta. En el salón, que ahora se sentía frío y extraño, Valeria se quedó de pie con los brazos cruzados. Frente a ella la señora Torres jadeaba de rabia contenida, y Marcos se había desplomado sin fuerzas en el sofá, un sofá que pronto dejaría de ser suyo. ¿Pretendes echarnos a la calle en mitad de la noche?, gritó la señora Torres, con el dedo apuntando a la cara de Valeria. Maldita nuera. ¿Dónde está tu conciencia? Mi conciencia murió, suegra. Murió exactamente cuando usted me llamó parásita, y el señor Torres me dijo que me buscara la vida. Respondió Valeria con calma. Cogió un dossier de la consola y lo arrojó sobre las rodillas de Marcos. Lee eso, Marcos. Con manos temblorosas, todavía sucias por el polvo del almacén, Marcos abrió el dossier. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el título del documento que contenía. Contrato de compraventa de inmueble. ¿Tú has vendido esta casa?, preguntó Marcos incrédulo, con la voz ahogada en la garganta. Así es, y la transacción se cerró esta tarde. El pago íntegro ya ha sido ingresado en mi cuenta personal, explicó Valeria con indiferencia. Los nuevos propietarios quieren que la casa esté vacía mañana por la mañana. Van a hacer una reforma integral y no les gusta que queden las malas energías de los antiguos residentes. Así que esta noche es vuestra última noche aquí. Estás loca. Estás completamente loca, Valeria, gritó histérica la señora Torres. ¿Y nosotros? ¿Dónde vamos a dormir? Marcos, haz algo. No te quedes ahí parado como un idiota. Marcos miró con desolación a su esposa. No, a la extraña que tenía delante. Valeria, esta es la casa donde construimos nuestros recuerdos. Mateo nació aquí. ¿Cómo has podido venderla así, sin consultarme? Es demasiado cruel. Valeria soltó una risa triste. ¿Recuerdos? ¿Los recuerdos de ti gritándome? ¿Los recuerdos de tu madre insultándome cada día? ¿Los recuerdos de ti engañándome con facturas falsas para gastar dinero con otra mujer? Esta casa no es un palacio de recuerdos, Marcos. Es el monumento a mi paciencia, la misma que tú pisoteaste. Valeria miró su reloj. Os quedan 30 minutos. Recoged vuestros efectos personales. Y recordad, solo los efectos personales. Ropa, documentos, medicinas, los muebles, electrodomésticos, la decoración de las paredes, incluso las sábanas que usabais, todo está incluido en la lista de venta al nuevo propietario. Si intentáis llevaros algo que no sea vuestro, os denunciaré por robo. De ninguna manera.
La señora Torres corrió hacia las escaleras. Voy a llevarme todos mis bolsos. Mis cerámicas. El cuadro de mi habitación. Valeria hizo una señal al jefe de seguridad. Señor García, por favor, vigile a la señora Torres. Asegúrese de que no se lleve por error las pertenencias de otra persona. ¿Entendido, presidenta?, respondió el señor García con firmeza, y siguió a la señora Torres con paso decidido. Marcos seguía sentado en el sofá, aturdido. Las lágrimas corrían por sus mejillas desaliñadas, abriendo surcos limpios. Ahora se daba cuenta. Todo este tiempo había vivido en una burbuja de comodidad creada por Valeria, y ahora, esa burbuja había estallado, dejando solo una realidad brutalmente dolorosa. Valeria, lo siento, dijo Marcos finalmente, tragándose su orgullo hasta lo más profundo, sin fuerzas. Se arrodilló en el suelo y abrazó las piernas de Valeria, calzadas con unos caros tacones. Me equivoqué. Fui arrogante, fui un estúpido. Por favor, no nos eches. Mi madre es mayor. No soportará vivir en la calle. Déjanos vivir en la habitación del fondo. Haré de sirviente si es necesario. Pero no nos eches. Valeria miró la cabeza de su marido arrodillado. Antes, ver a Marcos llorar le habría ablandado el corazón. Antes, lo habría abrazado al instante, y le habría dicho que todo iría bien. Pero esta vez, las heridas que Marcos había dejado eran demasiado profundas. El orgullo de Valeria como esposa y como madre ya había sido destrozado. Levántate, Marcos, ordenó Valeria con frialdad. No te humilles más. Eres un hombre. Dijiste que querías ser independiente. Dijiste que por mi culpa habías perdido todo tu dinero. Bueno, ahora demuéstrame que puedes vivir sin mi dinero y sin mi techo. Valeria retiró la pierna, liberándose del agarre de Marcos. Os quedan 20 minutos. Si no hacéis las maletas ahora, mis guardias tirarán vuestras cosas a la calle tal y como están. Con paso pesado, como un muerto viviente, Marcos se arrastró hasta la habitación de invitados de la planta baja. La estrecha habitación en la que solo había estado 2 días. Sacó una vieja maleta con una rueda rota. Metió su ropa de cualquier manera, camisetas, ropa interior, todo a la fuerza. Desde el piso de arriba se oía un alboroto. «¡Suéltame! ¡Esto es mío! ¡Es un regalo de mi hijo!», gritaba la señora Torres. «Lo siento, señora. Según los registros de la presidenta Valeria, este bolso de Hermes fue comprado con una tarjeta de crédito adicional a su nombre, y la factura fue pagada íntegramente por ella. Por lo tanto, es un activo de la presidenta Valeria», se oía la voz firme del señor García. Poco después, la señora Torres fue arrastrada escaleras abajo por 2 guardias de seguridad femeninas. Lloraba a gritos. En sus manos solo llevaba 2 grandes maletas con trajes y pijamas. Sus preciados bolsos de marca, joyas y su colección de antigüedades habían sido confiscados. «Marcos, ayúdame. ¡Nos están robando!», se quejó la señora Torres al ver a Marcos salir de la habitación de abajo con una sola maleta vieja. Marcos solo pudo negar con la cabeza, impotente. «No podemos hacer nada, mamá. Hemos perdido». Valeria esperaba junto a la puerta principal, abierta de par en par. El viento de la noche entraba. Fuera, la fiesta había terminado. Todos los invitados se habían ido. Solo quedaban las tenues luces del jardín y el canto de los grillos. «Salgan», dijo Valeria señalando el oscuro portón. Marcos salió arrastrando su maleta. La rueda rota de la maleta hacía un sonido de clac, clac, sobre el suelo de mármol. Un sonido que le desgarraba el corazón. La señora Torres le siguió, sin dejar de proferir maldiciones, pero su paso era vacilante. Cuando llegaron al umbral, Valeria volvió a hablar. «Una cosa más, Marcos». Marcos se giró, esperando un atisbo de compasión. Quizás Valeria cambiaría de opinión. Quizás les daría algo de dinero. «La demanda de divorcio llegará mañana por la mañana a tu empresa. A tu almacén. Mi abogado se encargará de todo. La custodia de Mateo es para mí. Se ha demostrado que eres financieramente incapaz. Ni se te ocurra pensar en ver a tu hijo hasta que puedas demostrar que eres un padre apto». ¡Zas! La enorme puerta principal se cerró justo delante de la cara de Marcos. El sonido de la llave girando en la cerradura se oyó con claridad. Marcos y la señora Torres se quedaron en el porche, que empezó a oscurecerse cuando las luces del interior se apagaron. «Marcos, ¿dónde vamos a dormir?». La voz de la señora Torres se había convertido en un sollozo de miedo. «Tengo hambre, Marcos. Estoy cansada. Vamos a un hotel. Llama a un taxi ahora». Marcos miró a su madre con los ojos vacíos. Buscó en el bolsillo de su pantalón y sacó su delgada cartera. «Mamá», dijo Marcos, mostrando un billete de 50 euros y 2 de 10. «Solo me quedan 70 euros. Con esto, o cogemos un taxi a la pensión más barata,
¿O cenamos esta noche? No podemos ir a un hotel. Inútil. La señora Torres golpeó el brazo de Marcos. ¿Pretendes que tu madre duerma en la calle? Esa es la realidad, mamá. Acéptela. La paciencia de Marcos se había agotado. Y todo esto también es culpa suya. Si no me hubiera incitado a oprimir a Valeria, no estaríamos así. Ahora disfrute de los resultados de su educación. Marcos arrastró su maleta fuera de la propiedad y comenzó a caminar por la acera vacía. La señora Torres, conmocionada por la reprimenda de su querido hijo, se quedó sin palabras. Sollozando, arrastró su maleta y siguió a Marcos, sin rumbo, bajo el inhóspito cielo nocturno de Madrid. Desde la ventana del segundo piso, detrás de una fina cortina, Valeria observaba cómo se alejaban las dos figuras. En su rostro no había una sonrisa de victoria, solo un inmenso alivio. El pesado fardo que había llevado sobre sus hombros durante 5 años finalmente había sido liberado. Sí. Adiós, mi pasado, susurró Valeria, y cerró las cortinas con firmeza. El canto del gallo, que sonaba refrescante en la urbanización de lujo, había sido reemplazado por el ruidoso escape de una motocicleta y los gritos de un vendedor de verduras ambulante. Marcos se despertó, no por la alarma de su moderno smartphone, sino por el calor sofocante y los mosquitos que le picaban en las piernas. Abrió los ojos y vio el techo bajo y con manchas de humedad de una habitación. No era su habitación. Era una pequeña habitación de 3x3 metros en un callejón estrecho, que había conseguido la noche anterior con el último dinero que le quedaba, complementado con la venta de sus zapatos de cuero de lujo en un improvisado mercadillo. A su lado, la señora Torres dormía inquieta sobre un fino colchón de espuma colocado directamente sobre el frío suelo de baldosas. El rostro de su madre parecía agotado. Su pelo estaba revuelto y todavía llevaba el traje que había usado en la fiesta de la noche anterior, ahora arrugado. La escena era tan miserable que, extrañamente, el corazón de Marcos se sentía entumecido. Marcos. Agua. Mamá tiene sed, dijo la señora Torres sin abrir los ojos. Marcos se levantó y palpó la botella de agua junto a su almohada. Estaba vacía. Se acabó el agua, mamá. Compraré más tarde cuando cobre el jornal, murmuró Marcos con voz ronca. Se dirigió al baño compartido al final del pasillo de la pensión. La cola ya era larga. El olor a jabón barato y a orines le golpeó la nariz. Marcos tuvo que esperar 20 minutos para lavarse la cara y orinar. Ducharse era imposible. No tenía tiempo y tampoco tenía jabón. Cuando volvió a la habitación, la señora Torres estaba despierta. Estaba sentada, abrazando sus rodillas, mirando a su alrededor con los ojos vacíos. ¿Dónde estamos, Marcos? ¿Por qué huele a alcantarilla?, preguntó la señora Torres sin fuerzas. En una pensión de Vallecas, mamá. Comeriro. Es 50 euros al día. Es lo único que podía permitirme, respondió Marcos mientras se ponía su ropa de trabajo del almacén, que no había lavado desde ayer. Olía aún más a humedad. Quiero ir a casa. Echo de menos mi cama. Comenzó a llorar de nuevo la señora Torres. Esa casa se vendió, mamá. Espabile, espetó Marcos mientras se ponía unas zapatillas desgastadas. Hoy me voy a trabajar. Usted no se mueva de aquí. No vaya a ninguna parte. Hay muchos delincuentes por aquí. Si sale con ese collar de oro, se lo pueden robar. Marcos señaló el fino collar de oro que su madre todavía llevaba al cuello, la única joya que había escapado a la confiscación de Valeria, oculta por el cuello de su traje. Venda ese collar, mamá, para que tengamos para comer. Ahora mismo no tengo ni un céntimo, ordenó Marcos. La señora Torres se rodeó el cuello con gesto protector. De ninguna manera. Es un recuerdo de tu difunto padre. ¿Venderlo por un plato de comida? Como quiera. Si quiere pasar hambre todo el día, quédese con ese collar hasta que se muera. Marcos cerró de un portazo la delgada puerta de madera contrachapada, dejando a su madre sollozando. Caminó hasta el polígono. Tenía el estómago vacío desde la tarde anterior. Sus pasos eran vacilantes y se sentía mareado. Al llegar al almacén, las miradas de los demás trabajadores eran diferentes. La noticia de la lujosa fiesta de Valeria y la expulsión de Marcos parecía haberse extendido por el chat de grupo de los empleados. Los rumores eran más rápidos que la luz. Vaya, vaya, si ha llegado el exjefe. ¿Qué le pasa, que parece tan débil? ¿No ha desayunado croissants? Se burló uno de los trabajadores al que Marcos había descontado el sueldo por llegar 5 minutos tarde. Marcos cogió su casco de seguridad sin decir nada. Se dirigió directamente a la pila de sacos de cemento que tenía que mover. En cuanto levantó un saco, su visión se nubló. ¡Pum! Marcos se desplomó. El saco de cemento cayó sobre su pierna. ¡Ay!, gimió Marcos. ¡Ten más cuidado! Si se rompe el saco te lo descuento del sueldo, gritó el señor López desde su oficina.
En medio de aquel dolor, un repartidor con uniforme naranja entró en el almacén, buscando a alguien. «Disculpen, ¿está el señor Marcos Torres?» Marcos levantó la mano débilmente. «Soy yo». El repartidor se acercó y le entregó un grueso sobre marrón con el logotipo de un conocido bufete de abogados. «Documento importante, señor. Firme aquí, por favor». El corazón de Marcos dio un vuelco. Sabía lo que contenía ese sobre sin necesidad de abrirlo, pero la curiosidad le pudo y rompió el sello. Durante el descanso sacó los documentos que contenía. Demanda de divorcio. Los ojos de Marcos recorrieron los puntos de la demanda. Divorcio de mutuo acuerdo. La custodia del hijo se atribuye en exclusiva a la madre, Valeria Fuentes. El padre no tendrá derecho de visita hasta que disponga de una residencia adecuada y de ingresos fijos superiores al salario mínimo interprofesional. Durante el matrimonio, se ha demostrado que el cónyuge demandado no ha contribuido en absoluto a la formación del patrimonio, sino que ha dilapidado los bienes de la esposa, por lo que no se solicita ninguna división de bienes. El segundo punto oprimió el pecho de Marcos. Sin derecho de visita, no podría ver a su hijo, a Mateo, su propia sangre. «Dios mío», murmuró Marcos. Sus lágrimas mojaron el papel. Había perdido su casa, su puesto, su orgullo y ahora, incluso a su hijo. De repente, el ruidoso almacén se quedó en silencio. Los trabajadores que fumaban apagaron rápidamente sus cigarrillos y se pusieron firmes. Por la puerta principal del almacén entró una delegación de directivos en visita de inspección. El director Garrido iba al frente, y a su lado caminaba Valeria. Valeria llevaba un casco de seguridad blanco para visitantes VIP y un elegantísimo traje de chaqueta gris perla. Llevaba una mascarilla quirúrgica para protegerse del polvo, pero sus ojos afilados recorrían toda la sala. Marcos entró en pánico. Escondió rápidamente los papeles del divorcio bajo su ropa y se ocultó detrás de una pila de palés de madera. No tenía el valor de enfrentarse a Valeria en ese estado tan miserable. A través de las rendijas de la madera, Marcos espió. Valeria se detuvo justo delante de la zona donde él había estado trabajando. Señaló la desordenada pila de cemento. «Señor López», la voz de Valeria era firme pero tranquila, y se oía con claridad. «¿Por qué la pila del bloque B está tan desorganizada? Esto supone un riesgo para la seguridad de los trabajadores. ¿Quién es el responsable de esta zona?» Bueno, presidenta, es cosa del nuevo, de Torres. «Es lento y descuidado, presidenta. Incluso se ha caído antes», informó el señor López, nervioso. Valeria asintió lentamente. No había compasión en sus ojos. «Póngale una advertencia. Somos una empresa profesional. No hay lugar para empleados incompetentes, independientemente de quienes fueran en el pasado. Si no hay mejora durante su mes de prueba, actúe según las normas del contrato, incluida la rescisión del mismo si es necesario». ¡Pum! Marcos se agarró el chaleco de trabajo. Valeria realmente tenía la intención de echarlo a la calle. No había perdón. Su esposa no bromeaba sobre su profesionalismo. «Sí, presidenta. Tomo nota», respondió el señor López. La delegación reanudó la marcha. Al pasar cerca del escondite de Marcos, Valeria se detuvo un instante. Era como si supiera que él estaba allí. Giró ligeramente la cabeza hacia la pila de palés. Entrecerró los ojos, como enviando una señal fría. «Disfruta de tu nueva vida, Marcos». Después de que Valeria se fuera, Marcos salió de su escondite con las piernas temblorosas. Se sentía como una rata de alcantarilla que acababa de ver a un halcón volar muy alto. La diferencia de clase entre ellos era ahora abismal. Al anochecer, Marcos regresó a casa con un jornal de 50 euros. Después de que le descontaran la multa por el saco de cemento roto, se detuvo en un puesto de comida para llevar y compró 2 bocadillos de tortilla, los más baratos, sin nada más. Con el dinero que le quedaba, compró una botella de agua grande. Cuando llegó a la pensión, encontró la puerta de la habitación entreabierta. Un mal presentimiento lo invadió. «¿Mamá?», llamó Marcos. No hubo respuesta. La habitación estaba vacía. Marcos entró, alarmado. La maleta de su madre seguía allí, pero revuelta. «¡Señora Torres!», gritó Marcos. Volvió a salir corriendo al pasillo. La vecina de al lado, una mujer de mediana edad que tendía la ropa, se giró. «¿Buscas a la abuela del traje, muchacho?» «Sí, señora. ¿La ha visto salir?» «La vi salir antes en un mototaxi. Decía que iba a casa de su nuera a reclamar una indemnización. Iba muy enfadada, con una bolsita en la mano». A Marcos le fallaron las rodillas. Su madre había ido imprudentemente a su antigua casa, o a la empresa de Valeria. Era un acto suicida. Valeria les había advertido que no volvieran a causar problemas. Marcos buscó en su bolsillo el teléfono para llamar a su madre.
pero entonces recordó que el móvil de su madre no tenía batería, y se había quedado en la maleta, y que no tenían cargador. Marcos se dio la vuelta para ir tras ella, pero su cuerpo se tambaleó, su visión se oscureció. El hambre, el agotamiento y el estrés lo golpearon de repente. ¡Pum! Marcos se desmayó en el pasillo de la pensión, y los bocadillos que llevaba en la mano cayeron al suelo sucio, convirtiéndose en un festín para las hormigas y las cucarachas. Del bolsillo de su pantalón asomaba ligeramente la demanda de divorcio, un testigo silencioso de la completa destrucción de un marido que una vez fue tan arrogante. Un penetrante olor al linimento me obligó a abrir los ojos. La cabeza todavía me palpitaba, pero poco a poco recuperé la conciencia. Ya no estaba en el sucio pasillo de la pensión, sino tumbado en un banco de madera frente a una pequeña tienda. ¿Ya te encuentras mejor, muchacho?, preguntó una mujer de mediana edad con rostro amable. Era la vecina de al lado que había visto por la mañana tendiendo la ropa. En sus manos sostenía una taza de té caliente. «Te desmayaste antes. Suerte que no te pisó una rata. Bebe esto». Me incorporé con dificultad y bebí ávidamente aquel té dulce. Azúcar. Mi cuerpo necesitaba azúcar. Gracias, señora. Siento las molestias. ¿Dónde está tu madre, muchacho? Dijo que salía antes. Preguntó la señora. Mi memoria volvió de golpe. Mi madre había ido a la empresa de Valeria. Antes de que pudiera responder, mi teléfono móvil vibró débilmente en mi bolsillo. La pantalla agrietada se iluminó. Era una llamada de un número desconocido. Diga, respondí con voz ronca. Buenas tardes. ¿Es usted el señor Marcos Torres? ¿El familiar a cargo de la señora Torres? La voz firme de un hombre al otro lado de la línea hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Sí, soy yo. ¿Le ha pasado algo a mi madre? Le llamamos de la comisaría de policía de Tetuán. Su madre ha sido detenida por alteración del orden público y daños materiales en el vestíbulo del edificio del Grupo Sol. El equipo de seguridad del edificio nos la ha entregado. Venga inmediatamente para iniciar un proceso de mediación, o de lo contrario procederemos por la vía legal. Mi mundo se derrumbó una vez más. Sin pensarlo dos veces, le pedí prestados 50 euros a la señora, dejando mi único documento de identidad, el DNI, como garantía, y cogí un mototaxi hasta la comisaría. El ambiente en la comisaría era frío e intimidante. En un rincón de la sala, vi a la señora Torres sentada en un largo banco de metal. Su aspecto era lamentable. Tenía el pelo suelto, el costoso traje rasgado por una manga y la cara manchada de lágrimas. Frente a ella estaban sentados un abogado de aspecto impecable y Valeria. Valeria estaba sentada con la espalda recta, tranquila, sin inmutarse por los sollozos de su ex-suegra. «¡Mamá!», grité mientras corría hacia ella. La señora Torres levantó la cabeza y me abrazó con fuerza por la cintura. «Marcos, ayúdame. Esa mujer malvada quiere meterme en la cárcel. Yo solo reclamaba nuestros derechos. Solo le di un empujoncito a un jarrón y me ha denunciado a la policía». Miré a Valeria. Nuestras miradas se encontraron. Antes, esos ojos siempre me habían mirado con amor y ternura. Ahora, eran fríos como el hielo del Ártico. «Valeria. Por favor», dije sin fuerzas, bajando la voz al mínimo. «Retira la denuncia. Mi madre es mayor. No la metas en la cárcel». Valeria hizo un gesto a su abogado. El abogado deslizó un documento sobre la mesa. «Mi cliente, la presidenta Valeria Fuentes, está dispuesta a retirar esta denuncia por daños materiales y alteración del orden público, bajo una condición absoluta», dijo el abogado con calma. «¿Cuál es la condición?», pregunté rápidamente. «Haré lo que sea. Trabajaré como peón, me bajaré el sueldo de por vida». «No es eso», intervino Valeria. Su voz era suave pero firme. «Firme este acuerdo. Establece que ambos aceptan no acercarse nunca a menos de 100 metros de mí, de mi hijo Mateo, de mi familia o de cualquier propiedad del Grupo Sol, a perpetuidad. Cualquier incumplimiento dará lugar a un proceso judicial inmediato sin mediación adicional». Tragué saliva. Eso significaba que estaba siendo verdaderamente desterrado, borrado de la historia de su vida. «Y una cosa más», añadió Valeria. Sacó un sobre blanco grueso de su bolso de Hermes. «Aquí dentro hay 2 billetes de autobús de primera clase de solo ida a Extremadura, el pueblo natal de su madre. Salen esta noche, y les doy 5.000 euros adicionales como fondo para empezar. Será suficiente para abrir una pequeña tienda o alquilar una habitación en el campo durante un año. ¿Tú nos estás desterrando de Madrid?», preguntó la señora Torres, incrédula. «Madrid es un lugar demasiado duro para la gente que tiene más orgullo que dinero en la cartera, señora Torres», respondió Valeria con acritud. «En el campo, el coste de la vida es más bajo. Podrán vivir tranquilamente sin tener que competir con la sociedad. Considérenlo mi última obra de caridad para con mi antigua familia».
Miré el sobre. Esto no era una ayuda. Era un exilio. Valeria quería que desapareciéramos de su radar para siempre. ¿Pero tenía otra opción? ¿Volver a esa pensión apestosa sin dinero ni trabajo? ¿Dejar que mi madre fuera a la cárcel? Con mano temblorosa, cogí el bolígrafo. Firmé el acuerdo. Marcos, no. Tenemos nuestro orgullo. Intentó detenerme la señora Torres. Nuestro orgullo murió cuando usted tiró ese jarrón, mamá. Susurré con amargura. Ya está. Volvamos a nuestro pueblo. Estoy cansado. Una vez firmado, Valeria se levantó. Se arregló la chaqueta. Les deseo un buen viaje, dijo brevemente, y se fue sin mirar atrás. Vi cómo su figura se alejaba, se hacía más pequeña y finalmente desaparecía tras la puerta de cristal de la comisaría, junto con todo el brillante futuro que una vez tuve. 3 años después, el claxon de un autobús interurbano sonó con fuerza en la pequeña estación de un pueblo de Extremadura. Un viejo autobús se detuvo, levantando una nube de polvo al bajar a los pasajeros. Yo, Marcos, ahora con la piel curtida y ennegrecida por el sol, llevaba un saco de arroz al hombro. Trabajaba como mozo de carga en el mercado del pueblo. El jornal era escaso, pero suficiente para comer y comprar las medicinas para la hipertensión de mi madre, que ahora, tras un leve derrame cerebral, estaba postrada en una silla de ruedas. Vivíamos en una habitación de alquiler con paredes de adobe. Dejé el saco de arroz frente a una tienda. Gracias, Marcos. Aquí tienes tu jornal, dijo el dueño de la tienda, entregándome unos viejos billetes de 50 euros. Gracias, jefe, respondí, secándome el sudor con una pequeña toalla que llevaba al cuello. Cuando me disponía a volver a casa, mi mirada se detuvo en un televisor de tubo de 14 pulgadas, encendido en el escaparate de una tienda de electrodomésticos al otro lado de la calle. Estaban emitiendo las noticias económicas. En la borrosa pantalla apareció un rostro que conocía muy bien. El titular de la noticia estaba escrito en letras grandes. Valeria Fuentes, presidenta del Grupo Sol, nombrada la mujer más influyente del año. En la pantalla, Valeria parecía aún más hermosa, aún más distinguida. Estaba cortando la cinta en la ceremonia de inauguración de un hospital benéfico que ella misma había fundado. A su lado, un niño de 8 años, guapo y de aspecto inteligente, la acompañaba, Mateo, mi hijo. Un periodista preguntó: «Presidenta Fuentes, ¿cuál es el secreto de su éxito para levantar y hacer crecer una empresa tan grande por sí sola?» Valeria sonrió a la cámara. No era la sonrisa irónica de nuestro último encuentro, sino una sonrisa sincera. «El secreto es simple», respondió Valeria desde la pantalla. «Aprendí a soltar el lastre innecesario. Cuando tienes el valor de podar las ramas podridas, el árbol de tu vida puede crecer más frondoso y más alto». Me quedé clavado en la polvorienta acera. Esa rama podrida era yo. Sentí una opresión en el pecho. Quería llorar, gritar, arrepentirme de mi estupidez pasada. Pero mis lágrimas ya se habían secado. Ese dolor se había transformado ahora en un sentimiento de amarga aceptación. Valeria tenía razón. Yo era el parásito que ella tuvo que cortar para poder brillar. Y ahora, verla feliz y exitosa desde lejos, era la única manera que tenía de amarla, al no ser ya una carga en su vida. Oye, Marcos, deja de soñar despierto. Ahí viene el camión de las cebollas, a descargar. El grito del capataz del mercado me sacó de mis pensamientos. Esbocé una leve sonrisa y eché un último vistazo a la pantalla del televisor. «Felicidades, Valeria. Has ganado», susurré en voz baja, y me di la vuelta para cargar los pesados y olorosos sacos de cebollas. Esta era mi vida ahora. Cuidar de mí mismo con mi propio sudor. Cargar con el peso de mi propia arrogancia. Ya no había una esposa que me sostuviera, ni lujos falsos. Solo Marcos, el mozo de carga, aprendiendo a ser un hombre completo en el polvo de la calle,